Comenzamos la semana en la 94.5 con nuestro Enlace Económico. 10 de la mañana con 5 minutos, ya lo identifica nuestra presentación. Estamos con nuestro enlace económico de los días lunes, en que vamos a estar entrando en esta oportunidad en un análisis que desarrolló el Centro de Estudios Públicos, identificando espacios de posible ajuste al gasto fiscal. Es un análisis respecto al presupuesto público y se identificaron 20 espacios de ajuste fiscal que podrían permitir contener o reducir el gasto público en un rango ya sea del 1,03% hasta un 1,71%. El informe apunta principalmente a la reducción del subsidio de incapacidad laboral y el ajuste de programas públicos que han sido mal evaluados o de alto gasto administrativo. Es parte de lo que vamos a conversar a esta hora con el economista académico del Departamento de Economía de la Facultad de Administración y Economía de nuestra Universidad, Víctor Salas, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, oiga, y bien interesado en poder entrar en este tema, en estos diagnósticos que hace el Centro de Estudios Públicos y obviamente analizarlos desde su perspectiva. Se plantean propuestas de índole administrativo, también de corte legislativo. Obviamente importante saber su visión global sobre esto y ya iremos viendo un poquito más en detalle cada una de las propuestas. Bueno, digamos lo siguiente, hay dos cuestiones, digamos, una coyuntural. El año 25 había que reducir el gasto, digamos, porque se había disparado los déficits del año pasado, digamos, a 3,2 en términos estructurales y a 1,9 en términos de déficit efectivo. Eso hizo que se comprometiera el gobierno, digamos, con reducir el gasto durante el año. Digamos, para poder reducir los déficits en que estaba metido. Pero esa es la coyuntura. Sí. Lo que de alguna manera este estudio intenta es hacer un análisis, yo diría que no sé si llega a todos los términos más importantes en esto, digamos. ¿Por qué? Porque aquí hay un aumento sostenido del gasto fiscal y un aumento sostenido de los programas y de las acciones que el Estado ha estado realizando o quiere que la sociedad quiere que se realicen, digamos. Y entonces ahí el tema es con qué velocidad tú puedes ajustar eso, digamos. Y lo más probable es que puedas ajustar en el margen, más que en las cuestiones centrales. Por ejemplo, una observación que se hace fuertemente es que hay un aumento enorme de subsecretarías o de ministerios, o en fin. O sea, es parte de lo que le hemos escuchado a algunos presidentes. Algunas candidaturas también. Ahora actualmente, digamos, pero nunca las candidaturas han logrado cuando llegan a instalarse reducir. Sí. Lo que quiero decir que esta es una cuestión de mediano plazo y de decisión de Estado, como se dice, ¿no? Cuando uno quiere decir que no hay ninguna posibilidad de resolverlo en conjunto, es solo quien gobierna, sino que tiene que ser una especie de acuerdo conjunto con todas las fuerzas políticas para poder avanzar, digamos. La verdad es que hemos estado creando ministerios, digamos. El último que hemos creado es el Ministerio de la Seguridad, pero además creamos hace algunos años atrás y hay con gran, digamos, complicación, diría yo hoy día, digamos, ¿no es cierto? Un ministerio en que los científicos y el país, digamos, y las universidades teníamos muchas expectativas, digamos, y finalmente se nos ha convertido en una cuestión que no ha funcionado necesariamente. Digamos, aquí se dice, entre 2010 y 2025 pasamos de 18 a 25 ministerios y de 25 a 40 subsecretarías. Así es. Es parte también de la lectura. Todo eso es gasto administrativo feroz, digamos, fuerte. Entonces hay un problema de coordinación. Y yo creo que no es tan fácil, o sea, es fácil si tú tienes una situación dictatorial, digamos, donde puedes tomar las decisiones sin hacer la consulta política. Como al otro lado de la cordillera, por ejemplo. Claro, o tienes una posición de dominio político, digamos, después de 40, 50, 60 años de estar bastante, digamos, engordando el gasto fiscal. Entonces hay como una especie de decir, oiga, esto no da más
Pero no estamos en ese caso. Y yo diría, al revés, la gente que lo que siente que le faltan gastos que se deben hacer. Y entonces ahí ha estado el problema de qué es lo que tú eliges para disolver o reunirlos y hacer una especie de tarea común. Es más fácil decirlo, no es tan sencillo. Sí, exacto. Claro. Oiga, profesor, a propósito de eso, yo le planteaba el tema ideológico a la hora de hablar en el enfoque que se puede hacer respecto a este programa. Aquí cito parte de lo que decía el investigador del CEP, Tomás de la Maza, y él decía que la oferta programática del Estado ha crecido de forma sostenida e inorgánica en la última década, pasando de 478 programas públicos en 2012 a más de 700 en 2024. Este aumento ha generado una creciente dispersión y atomización del gasto público, y de nuestra revisión de la oferta actualmente existen más de 150 programas chicos que ejecutaron menos de 1.000 millones anuales, muchos de los cuales se mantienen, se mantienen operativos desde hace años sin haber sido escalados. Tener una gran cantidad de programas chicos dificulta y encarece su gestión, evaluación y seguimiento e impide concentrar recursos en iniciativas de mayor escala. Son algunos de los diagnósticos que se hacen. Esa es como la idea teórica básica, digamos, ¿no es cierto? Es decir, oiga, mire, ¿por qué no juntamos todo esto que se parecen? Entonces el tema es cómo los conviertes en una solución global, un poco más amplia o general. Yo creo que aquí hay un tema que se amplía incluso con esta nueva forma de medición de la pobreza que se quiere hacer. Porque eso significa que ya no solo tenemos un 8 o 9% de pobres, sino que tenemos un 23% de pobres, y entonces 22 o 23%. Y entonces hay que ir con programas o ampliar lo que hay ahí, ¿no es cierto?, para resolver, ayudar, apoyar, digamos, a ese nuevo bolsón de gente que hemos encontrado o descubierto que tiene grados de pobreza. Yo diría que aquí hay una situación en que pareciera ser que hay que tener voluntad política para concentrar gastos y dejar de hacer otros gastos. ¿Esto implica reformular ciertos marcos, ciertas definiciones, profesor? Por ejemplo, vulnerabilidad. Claro, o sea, eso te va a exigir tener claro para qué es lo que quieres resolver, incluso qué es lo primero y más importante de resolver. Y lo segundo, si no hay recursos o si la situación está tal como está, es decir, no hay reforma tributaria que se pueda acordar y tampoco hay crecimiento de la economía que pueda proveernos más ingresos, entonces hay que tomar decisiones de en qué primero. Eso es como en la casa. A uno se le olvida que en la casa uno está obligado a tomar decisiones, y la decisión que la sociedad chilena durante largos años hizo fue privilegiar el gasto en educación, las familias, los sectores medios, y entonces eso hizo y dejó de lado otras cosas. No tuvo casa o no compró los muebles que tenía que comprar o, en fin, otras cosas, ¿no? Yo diría que ahí es donde uno tiene que poner el acento. O sea, los políticos tienen que hacer su pega. Yo la pega de los políticos la veo como un trabajo que significa exactamente decirnos por qué es más importante priorizar este tipo de acción o de actividad que la otra, y por qué hay que hacer que ¿por qué no te puedo satisfacer todas las necesidades? Los políticos han optado por decirnos que sí pueden satisfacer todas las necesidades. Tanto es así que en una columna que hice sobre la estrechez fiscal que tenemos, terminé diciendo, oiga, mire, hay que prestar, en el contexto de estrechez fiscal, las promesas electorales en la próxima elección presidencial deberán precisar cómo se financiarán estas promesas que se están haciendo y cómo se mantendrá el balance fiscal. Es decir, no podemos endeudarnos, porque eso sería lo peor de todo. O sea, aquí el escenario, mirando además el contexto electoral en que tenemos, es la moderación fiscal a la hora de hacer las propuestas que se vengan de aquí en adelante. Claro, al menos el escenario ideal. Más bien, yo diría lo siguiente, es que se atrevan a decirle al país qué es lo que quieren hacer primero y prioritariamente. Y en eso van a gastar la plata. Y no en otras cosas, digamos. Entonces van a ser otras que van a quedar de lado o que van a ser satisfechas
de manera más lenta, por decirlo así, ¿no? O sea, van a ser pocos los que van a ser beneficiados con algunos proyectos, digamos. Entonces, yo diría que ahí es donde hay que ponerle o exigirle, digamos, a las candidaturas que sean capaces de decirnos, porque si ellos son los que van a dirigir el país, tienen que decir cómo van a priorizar, digamos. Sí. ¿Los enfoques del CEP en general le han parecido apropiados en este ámbito? O sea, son interesantes desde el punto de vista técnico, pero yo creo que las decisiones sobre la política social no es solo una cuestión de cálculos técnicos más o menos eficientes. También hay que ver una viabilidad política y social. Creo que ahí hay una necesidad de ponerle un poco menos modelos o modelos más ampliados que tomen en cuenta la diversidad de los problemas que hay. Y no sé, tal vez atrevernos desde el punto de vista ya científico, digamos, atrevernos a hacer una matriz de significación o de importancia de qué significa cada peso para resolver los problemas del país, digamos. Y entonces, claro, una matriz bastante compleja, que en algún minuto se me había ocurrido a mí entrar a hacerla, pero es muy difícil por la falta de información, además, pero yo creo que tiene que tener todos esos componentes. Y ahí los políticos, los que toman las decisiones, me carga esta cuestión de decir los políticos, porque yo no lo hago con desprecio, en realidad lo hago porque creo que es un área, si tú necesitas resolver tus problemas de salud, necesitas un médico. Si necesitas un problema, resolver los problemas de cómo gobernar, necesitas un político, no necesitas un médico. El médico convertido en político si quieres, pero es un tipo o una persona que, mujer, hombre, que se dedica a justamente priorizar, buscar las soluciones de la sociedad, y esa es su preocupación. Y entonces, claro, eso es lo que uno espera que ellos aporten, esa dimensión. Profesor, decía que a la hora de elaborar esta matriz, obviamente es importante tener todos los factores y los insumos. ¿Faltan datos? ¿Faltan elementos para...? Sí, claro. Todavía hay mucha información. Yo diría principalmente por esto que señala el estudio también, digamos que hay una gran cantidad de programas que no están siendo evaluados, digamos, ¿cierto? Y yo que he participado en las evaluaciones en la IPRES y en Hacienda, sé que no es fácil establecer un sistema de evaluación eficiente que permita decirle a los programas que ustedes no están alcanzando, ustedes ni siquiera saben cuáles son sus objetivos, porque no los han fijado con claridad, menos aún los están midiendo. Entonces hablan de cobertura, estoy atendiendo a tantas personas, pero ¿qué es lo que estás consiguiendo con eso? Es decir, todo eso son cuestiones que yo sé que han estado haciendo en el país, pero falta todavía mucho para que la gente sienta, los que dirigen, ¿no es cierto?, toman decisiones en cada uno de esos programas, sientan que tienen que responderle con claridad qué problema está resolviendo de verdad, digamos. Sí. Yo quiero recordarles que estamos a esta hora con el economista académico del Departamento de Economía de la FAE de nuestra universidad, Víctor Salas, hablando de estos espacios de ajuste del gasto fiscal que ha identificado CEP y que lo estamos viendo además en contexto en esta oportunidad. Profesor, se ha hablado también del tema laboral y particularmente reducción del uso del subsidio de incapacidad laboral. Recordemos que hay un proyecto que se está llevando adelante que ha traído consigo también el malestar del mundo sindical. Están en alerta, están pidiendo su retiro, dicen que representaría un retroceso en materia de salud laboral y seguridad social. Entremos un poquito en eso. También hay elementos que tienen que ver con reducción del uso de licencias, que ya lo decíamos, está en la mesa. Limitar el pago de remuneraciones de los funcionarios públicos al tope imponible cuando estén con licencia. Elementos que tienen que ver con el ámbito laboral y que también están en este planteamiento. Claro, yo creo que ahí es donde hay que tomar decisiones políticas. Ya no son técnicas nada más. Las técnicas están claras. Si tú ahorras tanto cuando dejas de pagar los 3 días, digamos, ¿cierto? Y lo reduces a 2, por ejemplo, ahora que está la propuesta ahí en la mesa. Ahora, yo diría que dentro de qué contexto está esa decisión. Si esa es una decisión puntual para salvar la imagen de que se está haciendo alguna cosa en el Estado,
Que esto responde mucho a la contingencia, además. Claro, es una respuesta casi de a ver qué podemos hacer sin que, digamos, sin mover demasiado la aguja en eso. Yo diría que el tema de las licencias no se ha acabado, ¿no? Uh-huh. Tengo la sensación de que estamos hablando de, mira lo que voy a decir, de cómo los más privilegiados han usado las licencias, pero aquí no es una cuestión solo de un grupito de 20 y tantos mil, sino que es mucho más gente la que anda presente en eso. Entonces, mientras no tengamos eso, yo creo que, digamos, ¿qué se quiere? Que la gente no pida licencias truchas, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar mecanismos que lo eliminen. Ahora, yo creo que sí es cierto eso de que, sí es cierto, legalmente está puesto ahí, digamos, ¿cierto? Los empleados del sector privado, las empresas principalmente, ¿no es cierto?, pagan sus propias licencias y entonces cuidan más o menos, tampoco es tan clara una enorme diferencia ahí, el pedir licencia. En cambio, en el Estado es más fácil. Digamos, porque no pierdes ningún pesito. Entonces, cuando ahora estás perdiendo algunos pesitos, puede ser un desincentivo tal vez. Yo no lo sé, digamos, ¿no? O sea, porque los incentivos son más perversos en este sentido, digamos, de gente que está bien acostumbrada a pedir licencia y prolongar licencia. Unas son muy justas y otras son bastante injustas. Sí. Oiga, profesor, lo que sí, lo que vimos en una primera parte, lo que tiene que ver con estos programas, la revisión, el análisis de ellos, la pertinencia, el mantener estos recursos o no. Lo otro, lo que tiene que ver con el ámbito laboral, sí o sí van a traer algún tipo de repercusión social. Eso estamos claros y de ahí viene el gran tema que también plantea usted. El sincerar esto en las propuestas y también asumir el costo que pueda traer consigo. Claro, porque si vas a afectar a la gente de verdad, entonces tiene que saber y por último, si alguien le ofrece una mejor opción, que la tome, digamos, si es que es así o es posible. Digamos, también hay todo un tema de factibilidad, o sea, aquí hay muchas promesas que no se van a hacer, digamos, ¿no? Y yo creo que nadie va a prometer reducir el gasto fiscal, ¿no? O sea, tengo la sensación, digamos, de que las propuestas, digamos, de gobierno, normalmente los programas están como para aumentar el gasto, digamos. Ahora, claro, tú puedes hacerlo en un sentido bien estructurado, digamos, es decir, porque vamos a crecer en tanto, digamos, y tanto va a ser el rendimiento de los impuestos, en fin. Sin equivocarse, claro, como hemos visto, digamos, en las proyecciones últimamente, ¿no es cierto?, en términos de proyecciones de rendimientos fiscales, digamos, porque eso también es grave, digamos. Profesor, ¿en compras públicas se podría ser más eficiente a propósito de estos escenarios? Mira, ahí has tocado un tema que uno lo ve y lo siente, digamos, por lo menos en el mundo académico, es bien notable, digamos. Hay mecanismos que son eficientes y a veces esos mismos mecanismos se vuelven, hacen que tú tengas que gastar, no digo el doble, pero casi. Ya. En comprar lo mismo que pudieras hacer de una manera más directa. Yo creo que eso es un tema que hay que revisar para que efectivamente, porque ahí hay un aumento del gasto enorme y una reducción de las posibilidades que tienes como investigador de hacer otros gastos o comprar otros equipos, ¿no es cierto? Porque resulta que si no lo haces a través del sistema oficial, no es posible. Entonces yo diría que ahí es... ¿sabes lo que pasa? Es que es como que todos más o menos sabemos por dónde aprieta el zapato, pero nadie ha juntado a todos los que saben eso para ver de qué manera pueden resolver el problema. No sé si un buen algoritmo podría ayudarnos. Tal vez la inteligencia artificial hoy día podríamos meterla en el baile, digamos, ¿no es cierto?, y tratar de sacar buenos resultados ahí, cosa de reducir, ahí hacer eficiencia. Yo diría que ahí hay mucha falta de eficiencia. Eficiencia especialmente en esto que te decía. Digamos, hay investigadores que no pueden comprar
equipos o insumos directamente porque no se lo permite el sistema. Y el sistema, cuando se meten, además de demorarse más, ralentiza un poco. Le sale más caro. Yeah. Le sale más caro siempre. Entonces no es un sistema que masivamente tú puedas decir, por lo menos en este mundo, digamos, académico, que es eficiente. Y yo creo que esa es una debilidad que tiene ese sistema. No sé dónde pueda estar funcionando bien, si es que el Estado, en términos de las compras, digamos, de materiales, que el Estado compra en abundancia también para el manejo de sus actividades. Pero creo que ahí falta, o sea, hay muchos puntos, puntos donde la eficiencia no tiene que ver con que tú estés gastando en resolverle el problema, algún tipo de problema social, sino que más bien es un tema de orden administrativo y de eficiencia en las compras, digamos, del Estado. Y creo que eso tal vez merecería un buen estudio para resolver los problemas que hay, digamos, ¿cierto? Sí. Y para eso hay que preguntarle a los que lo viven. Es que claro, ese es un punto a quienes de alguna manera les afecta, es importante escucharlos. Pero además, a propósito de lo que me comentaba usted recién, pareciera que tampoco a los especialistas se los está escuchando mucho, porque hay de alguna manera diagnósticos que se vienen arrastrando hace rato. O sea, estábamos hablando de esta columna de febrero. Claro. Así, la columna inglés, claro, o sea, estamos además. Y yo creo que hay más tiempo, digamos, y de hecho hoy día sabemos que estamos en esa situación de estrechez fiscal, pero incluso uno dice, oye, mire, yo digo aquí nos endeudamos y vamos a tener que pasar de 3.800 billones a 4.700 billones de pesos en intereses de la deuda. Entonces, eso le echa a perder cualquier intención de gasto, de crecimiento, de expansión, de impulso productivo, a lo que sea del Estado. O sea, por eso digo, hay que ponerle atención. ¿De dónde van a sacar la plata? ¿No vamos a endeudar más? Y ahí hay toda una discusión, ¿no es cierto? Que vamos a hacer una columna ya sobre eso. ¿Cuál es de verdad el tamaño en que estamos endeudados, digamos, y cuál es si es el 41,2 o el 43,2, digamos, ¿cierto? Que dice el Consejo Fiscal Autónomo. A mí me encanta ese sistema del Consejo Fiscal Autónomo. Recién ha aparecido últimamente, digamos, con más fuerza, pero la verdad es que ya existe de hace tiempo, pero se ha metido en distintas cuestiones. La última cuestión que me tocó aclararle a alguna gente de los medios es lo que dijeron sobre el FES. Y me alegró mucho porque justamente nosotros cuando fuimos a la Comisión de Hacienda, digamos, para empezar la discusión sobre el FES, que reemplaza al CAE, es un proyecto nada más todavía. Nosotros dijimos, mira, aquí hay un problema de sostenibilidad del sistema. Si todos los que van a pagan menos, entonces el sistema en línea cero no va a recibir muchos recursos allá, ¿cierto? Y va a recibir menos acá. Entonces la balanza va a significar que el sistema, bueno, ¿qué es lo que le está diciendo el Consejo Fiscal Autónomo al Ministerio de Hacienda? Oiga, recalcule su ahorro neto fiscal, digamos, porque pareciera ser que tiene varios problemas, entre ellos lo que me gustó bastante, porque eso es parte del trabajo que hacemos aquí con el Observatorio de Políticas Públicas en Educación Superior. Nosotros dijimos, bueno, hay preocupaciones, digamos, efectivamente. O sea, el Estado le da crédito a un montón de gente a través del CAE ahora para estudiar. Y resulta que yo diría nadie, y en eso estamos metidos ahora, seguramente vamos a publicar pronto ya, ¿cierto? Nadie se da cuenta de cómo financia la gente hoy día sus estudios, especialmente los que están en el área no estatal, sino que aquellos que están en el área privada y en el área vespertina privada. Entonces, lo que uno está presumiendo ahora, si es que no tienen gratuidad,
que no la tienen esas instituciones. Sí, además. Si es que no tienen, digamos, no piden crédito con aval del Estado, entonces, ¿cómo se financia? Con sus pesitos. O sea, gente que está trabajando y hace su vespertino y se financia la carrera de técnico primero y profesional después, digamos, esto con sus propios recursos, digamos, lo que me parece estupendo, pero no lo sabemos, no tenemos la certeza. Ahí faltan datos también. Claro, faltan datos, porque yo creo que nadie más le está dando plata. Claro. Un buen tema que podríamos también ir abordando más adelante profesor, así que dejamos ahí hecha también esa invitación. Víctor Salas, economista académico del Departamento de Economía de la FAE, que ha estado con nosotros en nuestro enlace económico. Gracias, profesora. Que esté muy bien. Buena semana.